Hola, buenas. Muchos de ustedes me habían pedido este video y como ven, hoy ha llegado el día. Antes que nada, quiero hacerles un comentario. Como saben, me gusta responder todos los comentarios que me dejan en cada uno de los videos, pero a veces descubro comentarios que no se notifican adecuadamente. Es decir, voy revisando en la medida que puedo los videos, inclusive más antiguos, y hay comentarios que han estado meses sin yo detectarlos. Así que por favor, aparte de suscribirse, como siempre los invito a que lo hagan, a dar like, activen la campanita de notificaciones y si ven que aún así no respondo a alguno de sus comentarios, vuelvan a insistir y a hacer el mismo comentario en algún otro video, como para que de alguna manera ese comentario se me notifique. Dicho esto, y aparte de darle un saludo especial a María Rivero de México y a las hermanas Brenda y Gina Luna también de México, comenzamos con este video. Las llamadas orquídeas cambria no son una especie o un género en sí mismo, es un nombre comercial que se le dio a un grupo enorme de híbridos artificiales e intergenéricos. ¿Qué quiere decir esto? Que son híbridos que ha hecho la mano del hombre de manera artificial, es decir, que no se dan en la naturaleza, e intergenéricos que ocupa distintos géneros de orquídeas, como por ejemplo géneros muy conocidos como el Odontoglossum, la Miltonia, el Oncidium, Coclioda, entre muchos otros, Brasias por ejemplo, etc. Uno de estos primeros cruzamientos fue el llamado Buistechiara, que englobaba Odontoglossum cruzado con Miltonia y con Coclioda. Luego, por ejemplo, tenemos otro conocido llamado Burragiara, que es el cruce de Odontoglossum por Coclioda, por Miltonia y por Oncidium. Wilsonara es Odontoglossum por Coclioda, por Oncidium, es el cruzamiento de esos tres géneros. Bealara, Brasia por Coclioda, por Miltonia y por Odontoglossum, y Colmanara, Miltonia, por Oncidium y por Odontoglossum. Aquí les cité únicamente estos pocos, pero hay miles y miles de cruzamientos y cruzamientos entre ellos mismos. O sea que es casi imposible, cuando adquirimos una cambria, de saber cuáles son los cruzamientos que se han hecho. Por eso se le llama cambria en forma generalizada, es un nombre, ya les vuelvo a decir, comercial, como quizás Dendrobium phalaenopsis, que engloba un número de Dendrobium que ciertamente no podemos saber qué plantas han intervenido en el cruzamiento de este resultado. Todos estos cruzamientos han dado como resultado no solamente la gran diversidad en cuanto a sus flores, formas, colores y hasta fragancias, que las hay, sino que también al estar cruzando plantas como los Odontoglossum y las Cocliodas, que son plantas de difícil cultivo porque vienen de zonas altas y frías y frescas y muy húmedas, al cruzarlas con Oncidium, con Miltonias, con Brasias, eso hace que la mezcla resultante sea más fácil de cultivar para lo que es un interior de una casa o un invernadero o situaciones de cultivo más intermedio. Entonces, como podemos concluir, no todas las cambrias se van a cultivar exactamente igual, pero sí podemos contar un cultivo promedio, porque esto va a depender mucho de los géneros que han intervenido en ese cruzamiento. Pero ya al tener y al saber cuáles son los géneros principales que han intervenido, podemos tener una orientación más certera acerca del cultivo. Esta que estamos viendo ahora, que como les digo es imposible saber el cruzamiento, tiene una historia muy bonita. Me la ha regalado una señora que no la quería porque dijo que hacía años que no le florecía y que era una orquídea de flor amarilla. Yo pensé que era un Oncidium bifolium o de estos similares, y entonces, bueno, la empecé a cultivar y el año pasado fue cuando me dio su primera floración y me dio estas flores que para nada tenían que ver a lo que me había dicho esta señora, que eran flores pequeñas y color amarillo. Tienen un color que yo nunca había visto, muy interesante, pero típico de las cambrias, y además de todo es perfumada. Y tiene una peculiaridad que seguramente será
producto de tantos cruzamientos que si vemos las flores, sabemos que todas las orquídeas tienen 6 pétalos, incluido el labelo, y solo podemos contar en la mayoría de las flores 4 pétalos con el labelo modificado, ¿no? Esto es porque la mayoría de, aquí se puede ver mejor, los sépalos y los pétalos reales están fusionados. Es un defecto de la planta misma, pero no por eso deja de ser muy bonita. Cuando me la regaló, venía en otro tipo de maceta, una maceta opaca, con un sustrato ya degradado, y solo era este bulbo sin hojas, pero bastante gordo, y este bulbo pequeño. Así que en menos de 1 año y medio, creo, me ha dado primero este bulbo que vemos aquí, que floreció, sí, esto fue el año pasado que floreció, y este año, con este bulbo ya más grande, más desarrollado que estamos viendo ahora, que es el que está florecido ahora, y no solo con una vara floral, sino que ya está empezando a emerger y a formarse la segunda vara floral. Así que es verdad que he leído por ahí que son muy fáciles de cultivar las cambrias. Yo creo que no son difíciles, pero también tienen sus puntos delicados. Es fácil deshidratarlas, pero sí que veo que son agradecidas porque forman pseudobulbos con facilidad y una vez que están bien adaptadas, florecen muy abundantemente. Esta otra que les estoy enseñando la encontré en un vivero que las tenían totalmente descuidadas, pero como le quedaba alguna flor casi marchita, me gustó y la compré de todos modos y bueno, intenté recuperarla y en menos de 2 años es el resultado que están viendo ahora, que estoy incluso yo hasta sorprendido, porque cuando la compré era este bulbo trasero y este otro que estamos viendo, y miren qué original, que esto también pasa en la Phalaenopsis, la vara floral que traía, en vez de salir de la parte axilar del pseudobulbo, salía en la parte terminal. Esto también suele pasar en la Phalaenopsis, que las varas pueden salir de la corona. Es un poco más grave porque salen de la parte donde crece la planta. En este caso no presentó mayor problema porque es una planta que crece simpodialmente. Y al año siguiente me dio el bulbo más pequeño que estamos viendo ahí, y floreció con una vara con pocas flores, pero este año realmente el cambio fue asombroso. El nuevo pseudobulbo ya es bastante más similar al pseudobulbo que traía y con la vara espectacular que estamos viendo casi completamente abiertas sus flores, también es perfumada levemente y el mismo pseudobulbo ya está dando la segunda vara floral. O sea que en ese sentido, la verdad que son plantas muy floríferas y agradecidas al cultivo. Vamos ahora realmente a lo importante, que es a cómo tenemos que cuidarlas. Y al final les voy a dar una sugerencia que no es un secreto, lo he podido comprobar con mis plantas y que seguramente es importante para un buen cultivo de estas cambrias. En cuanto a las temperaturas, como al principio del video les dije que están cruzadas con Odontoglossum y con Coclioda, que son orquídeas de frío, resisten mejor las bajas temperaturas, es decir, de 10, 15 grados, que las muy altas, es decir, mayores a 30 grados. Por eso gustan de temperaturas intermedias y siempre con una diferencia de temperatura entre el día y la noche. Eso les hace muy bien para vegetar y florecer. En cuanto a la ventilación, también precisan de una muy buena ventilación, evitando las corrientes de aire. Por eso he tenido yo en estos 2 inviernos, al tener el salón mucho más cerrado por las temperaturas, algunas pequeñas manchitas, ¿sí?, que puede ser botritis o algún tipo de hongo. No fue nada muy importante, que son estas pequeñas manchitas de fungicida, porque para no fumigar toda la planta, que para un interior, los que vivimos en interiores, es un poco más complicado, trato de frenarlo de alguna manera y con éxito lo he logrado. No he tenido que fumigar toda la planta, o sea que una muy buena ventilación, inclusive en invierno. En cuanto a la luz, que es el tema que siempre a todos les interesa, son orquídeas, también por tener Odontoglossum y Coclioda, de una luz muy viva, muy intensa, pero casi sin sol directo.
sí pueden recibir y les hace muy bien, me di cuenta, el sol directo en invierno, todo el que quieran, y el sol de la mañana bien temprano o última hora de la tarde las hace crecer con mucho más vigor y más fuerza, inclusive los brotes. En cuanto al riego y a la humedad, creo que este es el talón de Aquiles, digamos, de estas cambrias, porque como tienen plantas que requieren mucha humedad ambiente sobre todo, se deshidratan muy fácilmente y lo podemos ver en los pseudobulbos. Por ejemplo, en invierno, cuando hay que regar bastante menos, siempre me guío bastante con los bulbos traseros, que son los primeros que se van a arrugar y a deshidratar. Que lo hagan un poco, no pasa nada, y lo bueno es que se recuperan también fácilmente. O sea que la frecuencia de riego en invierno va a ser más importante, pero nunca resisten en periodos de sequía muy largos. En primavera-verano no hace falta dejar secar tanto el sustrato entre riego y riego. Les gusta siempre que haya una mínima humedad, porque si no, los bulbos o pseudobulbos se deshidratan muy pero muy rápidamente. Y hay cambrias que lo hacen aún más rápidos y las podemos perder con bastante facilidad. Y aparte acusan en sus hojas, como la otra planta que podemos ver, en cuanto no tienen un riego adecuado, aquí no se ve tanto, pero hay otras que lo hacen mucho más acusadamente, la forma de acordeón en las hojas por una falta de riego. El sustrato, como son orquídeas epífitas, lo más aireado posible y bastante pequeño. Este está formado por corteza de pino, algo de musgo es bueno que tengan, carbón, un poquito de piedra. En la maceta aquí le puse un poquito de perlita en su momento. Podrían ponerlo como no, y lo que sí, siempre una buena capa de drenaje. Siempre la maceta, como en todas las orquídeas, lo más justo posible al tamaño de la planta. Para lo que es el trasplante es bueno dejarlas tranquilas 2 o 3 años, porque no lo llevan tan bien algunas de las cambrias, y la época ideal es cuando estén soltando, nunca en floración, pero cuando después de la floración empieza a emitir el nuevo brote y ya tenga un tamaño considerable, es un buen momento en primavera-verano de poder hacer el trasplante. Como ven, tienen raíces casi todas ellas bastante finas, y aquí está la sugerencia que les voy a decir, qué es lo que he podido comprobar. Como saben, yo uso en la gran mayoría de los casos un abono líquido, que lo uso en la misma proporción para todas, y las Phalaenopsis están espectaculares, sus raíces, floración, etc. Pero notaba que con estas cambrias, después de abonarlas en esa dilución que yo hacía, en las puntas se quemaban. Entonces, ahí con el tiempo fui dándome cuenta que necesitan una dilución todavía mayor. O sea que abono en la mitad de la dosis que abono las Phalaenopsis. Esto es bastante importante para todo lo que son Oncidium, Miltonias y bueno, todos los géneros que intervienen en estas cambrias. Requieren un abonado regular, quizás de primavera a verano, pero mucho más diluido. Si ya usan un abono muy diluido, no va a hacer falta que todavía lo hagan más aún, pero si lo hacen en forma concentrada para orquídeas que lo requieran, como la Phalaenopsis, es mejor que con estas especies, con estas cambrias, mejor dicho, porque no son especies, lo hagan mucho más diluido si no quieren quemar el sistema radicular. También además les he puesto unas muy poquitas bolitas de abono de liberación lenta para probar el resultado, y ya se los comentaré en algún otro video. Espero que todo esto que les he contado les sirva, les sea de utilidad. No olviden siempre dejar su like, que me sigue animando a hacer todos estos videos con mucho cariño para todos ustedes. Como siempre les digo, es muy importante que dejen en los comentarios si tienen, en este caso, cambrias, cómo las cultivan, si les da buen resultado, para que gente que viva en el país donde viven ustedes pueda también sacar sus propias conclusiones y tomar medidas de cultivo que les ayuden a tener mejor sus orquídeas. Entonces me despido desde acá con estos dos ejemplares que están espectaculares. Desde ya muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. ¡Chao!